¿Alguna vez te has sumergido en los relatos de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades de leyenda cargadas de misterio y enseñanzas inmortales? Incrustadas en las crónicas del Génesis, estas historias trascienden la mera mención en textos antiguos. Vinculadas a la era de Abraham, se han erigido como poderosos símbolos de las consecuencias de transgredir los principios éticos. ¿Estás preparado para adentrarte con nosotros en el misterio que rodea a estas ciudades, desentrañando los enigmas de sus faltas y su impacto a lo largo de la historia? En nuestra expedición audiovisual revelaremos las razones detrás del severo castigo divino que recibieron. ¿Qué secretos y complejidades se ocultan tras sus actos? ¿De qué manera han evolucionado estas narraciones marcando a diversas culturas y filosofías? Además, examinaremos cómo la palabra sodomía, inicialmente ligada a la homosexualidad masculina, ha experimentado significativas reinterpretaciones a lo largo del tiempo. Este periplo por escrituras sagradas y episodios históricos promete ser no solo revelador, sino también emocionalmente impactante. ¿Estás listo para aventurarte en los secretos de Sodoma y Gomorra con nosotros? Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte esta y futuras exploraciones fascinantes. Pasando a un capítulo diferente pero igualmente impactante de la historia, recordemos el devastador terremoto de Ancash de 1970, conocido como el Terremoto del 70. Este cataclismo, ocurrido el 31 de mayo, se grabó en la memoria de Perú con una magnitud de 7.9 y una intensidad devastadora. Abarcó desde la costa hasta las alturas de Ancash, extendiéndose más allá, y marcó un antes y un después en la gestión de desastres naturales. ¿Puedes imaginar el pánico y la desesperación de aquel momento? Este episodio de nuestra historia no solo nos habla de tragedia, sino también de resiliencia y recuperación. Asegúrate de compartir este video con tus seres queridos. Nuevo deber como cristianos es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, comparte con estas queridas personas en WhatsApp y Facebook. Aquí tenemos nuevos videos todos los días. El tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Mucha gente me pide que haga un video detallando todos los pecados que tenían Sodoma y Gomorra antes de ser arrebatadas. Muchos de estos pecados se ven hoy en día. ¿Nos pasará lo mismo a nosotros? Si quieres ver un video detallando todos los pecados de estas ciudades que fueron condenadas por Dios, comenta abajo, quiero. De esta manera podré saber si debo hacerlo o no. Ahora nos adentraremos más en este fascinante tema y exploraremos los enigmas de Sodoma y Gomorra. ¿Sabías que las historias de Sodoma y Gomorra han resonado a través de los tiempos como un eco de advertencia contra las transgresiones y la rebeldía? Estas ciudades, inmortalizadas en el Génesis, nos hablan de la irrefutable justicia divina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado sobre el origen de la palabra sodomita? Este término, inicialmente ligado a los ciudadanos de Sodoma, ha evolucionado, abarcando significados que van más allá de su contexto original, reflejando las complejidades y los cambios en la interpretación a lo largo de la historia. Las urbes de Sodoma y Gomorra, junto a otras 3 ciudades, formaban lo que las escrituras denominan las ciudades de la llanura, emplazadas en el exuberante y fértil valle del Jordán. Este valle se destacaba por su incomparable hermosura y abundancia, comparándose incluso con el Edén o con las opulentas tierras de Egipto. Aquí, la riqueza y el bienestar florecían, haciendo de este sitio un codiciado destino para vivir y prosperar.
Este escenario es esencial para entender por qué Lot decidió hacer de Sodoma su hogar. Al tomar caminos separados de su tío Abraham, Lot se sintió seducido por la opulencia y el esplendor del valle del Jordán, evocando en él las reminiscencias de Egipto, reconocido por ser una cuna de civilización y abundancia. La decisión de Lot, narrada en Génesis 13:10 y más allá, ilustra su preferencia por asentarse en toda la llanura del Jordán, eligiendo vivir cerca de Sodoma. Sin embargo, esta elección no solo se guió por el atractivo paisajístico y la fertilidad del terreno, sino también por las posibilidades que estas ciudades prometían. No obstante, como las historias subsecuentes desvelan, la elección de Lot lo encaminó hacia un lugar que se convertiría en escenario de disputas y destrucción futura. Estos matices enriquecen nuestra comprensión del marco histórico y geográfico en que se despliegan estas narrativas bíblicas tan envolventes y complejas. Sodoma y Gomorra, pese a su belleza y esplendor, se erigían como símbolos de corrupción y rebeldía contra lo divino. El libro del Génesis nos cuenta cómo el clamor por sus graves faltas ascendía al cielo, señalando la gravedad de sus actos. Las Escrituras ponen en relieve las prácticas que desafiaban las leyes morales, con especial énfasis en la homosexualidad y la violencia sexual, citadas por voces como las de Pablo y Judas, quienes condenaban tales actos. Convertidas en emblemas de castigo divino, Sodoma y Gomorra sufrieron bajo la ira de un fuego inextinguible. En tiempos modernos, lo que Judas llamaba vicios contra naturaleza se enmarca en lo que algunos consideran estilos de vida alternativos, términos que, aunque suenen exentos de juicio, aluden a prácticas sexualmente divergentes vistas con reproche desde una perspectiva divina. Sin embargo, el destino de Sodoma se extendía más allá de los pecados sexuales. Estas ciudades destacaban por su arrogancia y menosprecio hacia los más vulnerables, revolcándose en una opulencia que rehusaban compartir. Ezequiel nos desvela la raíz de su corrupción, una vanidad desbordante, la autosatisfacción, la indiferencia hacia el afligido y el necesitado, todos signos precursores de su caída. También se sumergían en infidelidades y traiciones, apoyando a los villanos, llevando a Jeremías a comparar los terrores de Jerusalén con aquellos de Sodoma, convertidos en símbolo de obstinación y continuo pecado. No solo cometían vilezas, sino que las declaraban abiertamente, como Isaías critica, ondeando su maldad como bandera. Esta ostentación de sus faltas, lejos de ocultarlas, marcaba su sentencia, atrayendo el castigo sobre su propia iniquidad. Estas historias no solo relatan ciudades consumidas por el fuego divino, sino que también actúan como una advertencia eterna de las consecuencias de alejarnos de la moralidad, destacando el valor de la empatía, la sinceridad y la sencillez en nuestra existencia. La historia de Sodoma, tal como se narra en el Génesis, resalta la extrema depravación moral de sus ciudadanos, llevando a un punto crítico en el cual, incluso después de la intercesión de Abraham, no se encontraron 10 personas justas en la ciudad. En el capítulo 18, versículos 28 al 32, Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para salvar la ciudad. De 50 baja a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. La decisión de Abraham de no indagar por menos de 10 justos es intrigante y ha sido objeto de mucha especulación. Una interpretación plausible es que Abraham, posiblemente preocupado por el destino de Lot, temía que incluso su sobrino estuviera irremediablemente perdido en la corrupción de Sodoma, lo que podría haber influido en su decisión de no seguir preguntando. Si Abraham hubiese extendido su súplica, indagando si la presencia de un solo justo hubiese detenido la destrucción de la ciudad,
La respuesta divina, según el relato bíblico, quizás hubiese sido alterada. En realidad, existía al menos un justo en Sodoma, Lot. Este detalle es resaltado por el apóstol Pedro en su segunda carta, donde señala cómo Lot se angustiaba día tras día ante las malvadas prácticas que veía en la ciudad. Este punto ilumina la lucha interna de Lot, un hombre virtuoso rodeado por la iniquidad. El relato llega a su punto culminante en Génesis 2:9, con la llegada de dos ángeles a Sodoma con el fin de salvar a Lot. Al atardecer, al encontrarlos en la entrada de la ciudad, Lot les extiende su hospitalidad, invitándolos a su casa, una acción en agudo contraste con la vileza que imperaba a su alrededor. Pese a la preferencia inicial de los ángeles de pernoctar al aire libre, Lot insiste y los acoge en su hogar, ofreciéndoles un festín y pan ácimo. Esta escena no solo evidencia la benevolencia y rectitud de Lot, sino que también prepara el terreno para los sucesos subsecuentes, señalando el comienzo del ocaso de Sodoma y Gomorra. La presencia de Lot en la puerta de la ciudad, justo al llegar los ángeles, sugiere que desempeñaba un papel de liderazgo o judicial allí. Esto no solo muestra que Lot vivía en la ciudad, sino que también estaba integrado en su tejido social y político, resaltando aún más su generosidad al brindar refugio a los forasteros en su residencia. Era habitual que necesitaran limpiar sus pies después de atravesar el sendero cubierto de polvo desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, calzando sandalias típicas de aquel tiempo. Por consiguiente, esta acción no solo proporcionaba alivio, sino que también representaba una manera de manifestar y brindar hospitalidad a los forasteros. Inicialmente los peregrinos, para evitar incomodidades, se mostraron renuentes a aceptar la propuesta y propusieron pasar la noche al aire libre, en las calles o plazas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, congregando a toda la población, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la vivienda de Lot. Llamaron a Lot y le interrogaron: ¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta detrás de sí, les suplicó: Por favor, hermanos míos, no cometan tal vileza. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, se las traeré fuera, hagan con ellas lo que les parezca adecuado. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues se encuentran bajo la protección de mi techo. Ellos replicaron: Apártate, y agregaron: Este forastero vino a vivir aquí y ahora quiere ser nuestro juez. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. Y se abalanzaron con violencia sobre Lot, acercándose para derribar la puerta. La dramática confrontación en Sodoma destaca la extrema degeneración moral de sus habitantes y plantea un dilema ético profundo. Los hombres de la ciudad, en su afán de abusar de los visitantes de Lot de manera violenta y homosexual, revelan una perversión y una falta de moralidad alarmantes. Lot, enfrentándose a esta turba, les ruega con urgencia que no cometan tal atrocidad, marcando una clara discrepancia entre su percepción moral y la de los hombres de Sodoma, quienes están cegados por sus deseos depravados. La disposición de Lot de ofrecer a sus hijas a la multitud es tan sorprendente como perturbadora. Este acto, desde nuestra perspectiva actual, es completamente inaceptable y abominable. Sin embargo,
Para entender completamente la gravedad y la complejidad de esta decisión, debemos considerar el contexto histórico y cultural de la época. En la sociedad antigua, la protección de los huéspedes era de suma importancia, a menudo valorada por encima de la seguridad y el bienestar de la propia familia. Además, este incidente también refleja la desvalorización de la mujer en esa sociedad, donde su bienestar y autonomía eran frecuentemente subordinados a las normas y prácticas patriarcales. Este episodio no solo desentraña el velo sobre la decadencia moral en Sodoma, sino que también nos ofrece una ventana hacia las intrincadas normativas sociales y éticas de aquel tiempo. La narración trasciende un simple cuento de castigo y ruina divinos, para convertirse en un reflejo de los eternos desafíos éticos y morales que enfrenta la humanidad. La historia nos muestra un choque visceral entre Lot y los ciudadanos de Sodoma, revelando tensiones no solo de índole social y cultural, sino también espiritual. La exclamación de los sodomitas hacia Lot: «Este extranjero vino a vivir con nosotros y quiere actuar como nuestro juez», desvela una clara aversión y resistencia hacia él. A pesar de su decisión de convivir en su medio, Lot permaneció como un forastero, nunca realmente fusionado con el tejido de su comunidad. Esta fricción se agudiza cuando desafía sus intenciones nefastas, desencadenando un momento crítico de hostilidad que amenaza su integridad. En este punto crítico, la intervención divina a través de los ángeles se convierte en un faro de esperanza. Al cegar a la multitud enfurecida, evitan que perpetren cualquier daño hacia Lot y su familia. Este milagro no es solo un acto de protección, sino también un potente símbolo de la ceguera espiritual y moral que afligía a los habitantes de Sodoma. Su incapacidad para ver literalmente sirve como un paralelo a su ceguera frente a la iniquidad de sus propios actos y su obstinada negativa a abrazar la justicia y la rectitud. Esta parte de la historia no es solo una crónica de salvación y condena, es una profunda meditación sobre la ceguera moral, la justicia divina y la eterna lucha entre el bien y el mal, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la moralidad y nuestra voluntad de reconocer y rectificar nuestras faltas. Este episodio, donde la ceguera física actúa como un símbolo de la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Sirve para destacar la desconexión entre la percepción sensorial y la comprensión moral o espiritual. Y a menudo se utiliza para ilustrar cómo los individuos o las sociedades pueden estar físicamente presentes y funcionales, pero moralmente perdidos o desorientados. En el contexto de Sodoma, esta ceguera es un presagio de la inminente destrucción divina, un castigo por su depravación y su rechazo a aceptar la justicia y la rectitud. La situación de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más precaria a medida que se desarrolla la narrativa. Los ángeles le advierten de la inminente destrucción de la ciudad y le instan a que lleve a su familia fuera de Sodoma. El llamado era inequívoco. ¿Quién más está contigo aquí? Lleva a tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad fuera de este lugar, porque estamos a punto de arrasarlo. El clamor contra este lugar ha alcanzado los cielos, y Jehová nos ha enviado a destruirlo. Esta alerta celestial remarca con urgencia el peligro inminente y la necesidad crítica de escapar de la ciudad, destinada a la ruina. Al compartir esta severa advertencia con sus yernos, destinados a unirse a su familia, Lot se topa con escepticismo y mofa. Sus palabras: «Despierten, abandonen este lugar, pues Jehová destruirá esta ciudad», son tomadas como una broma pesada. Esta reacción de los yernos desvela mucho más de lo aparente.
por un lado, subraya el abismo emocional y cultural entre Lot y los ciudadanos de Sodoma, con quienes había convivido años. A pesar de residir entre ellos, Lot nunca abrazó completamente sus costumbres o modo de vida, creando una brecha que, al parecer, sus yernos interpretaron como señal de que no debían tomar en serio sus advertencias. Este incidente también pone de relieve cómo Lot y su familia se habían moldeado al tejido social de Sodoma. Aunque consciente de su decadencia moral, Lot logró mantener una coexistencia ambigua, lo cual sugiere que de alguna manera había encontrado un modo de adaptarse al entorno de Sodoma. Dicha adaptación parece haber jugado un papel en el escepticismo de sus yernos, quienes veían a Lot no como un forastero, sino como un miembro más de su comunidad, cegados ante la posibilidad de un castigo divino. Este momento de la historia no solo resalta la urgencia de la advertencia divina y el desdén con el que se recibe, sino que también refleja la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de discernir la verdad en medio de la incredulidad, un eco de la eterna lucha entre la fe y la duda en el corazón humano. Este pasaje no solo enfatiza la gravedad del juicio divino sobre Sodoma, sino que también pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de la vida de Lot en la ciudad, así como las dificultades que enfrentó al intentar separarse de ella en los momentos finales antes de su destrucción. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar, se había alejado de la voluntad divina para su vida, y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que en la actualidad comprometen sus principios cristianos adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad». Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta fe y devoción son fundamentales para entender por qué Dios decidió extenderle su misericordia y salvarlo de la destrucción de Sodoma. No obstante, la historia de Lot también refleja las tensiones y contradicciones inherentes a su situación personal y familiar. A pesar de ser reconocido como justo, Lot mostró vacilación y dudas en el momento crítico. Su reluctancia a abandonar Sodoma es tan evidente que los ángeles tienen que intervenir directamente, tomando a él y a su familia de la mano para sacarlos de la ciudad. Esta hesitación no solo evidencia un apego a su vida en Sodoma, sino también una cierta resistencia a seguir completamente las instrucciones divinas. Esta tensión se manifiesta de nuevo cuando, después de ser instado por los ángeles a huir a las montañas y no mirar atrás, Lot expresa su incapacidad para cumplir con estas indicaciones y solicita refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. Esta petición es interesante, ya que Zoar, al estar cerca de Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas de las influencias y características negativas de estos centros urbanos más grandes. El hecho de que Lot elija Zoar como refugio sugiere que,
Aunque físicamente había escapado de Sodoma, aún no se había desprendido completamente de la influencia y las formas de vida de estas ciudades condenadas. La aprobación divina para que Lot se refugiara en Zoar no solo demuestra un acto de compasión celestial, sino que también nos invita a reflexionar sobre el carácter espiritual de Lot. Su vacilación ante la obediencia total a las instrucciones divinas y su preferencia por forjar su propio destino revelan un viaje espiritual lleno de futuras pruebas y decisiones difíciles. La Odisea de Lot se entreteje con temas de fe, desafío y redención, brindándonos un espejo en el cual contemplar la intrincada danza de la esencia humana con lo sagrado. Al amanecer, justo cuando Lot cruzaba las puertas de Zoar, los cielos se abrieron para liberar una lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, borrando de existencia estas ciudades junto con sus habitantes y la naturaleza que les rodeaba. En ese instante crucial, la esposa de Lot desobedeció la única condición impuesta por los ángeles y se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio perpetuo de las consecuencias de ignorar la advertencia divina. La devastación se desató únicamente cuando Lot y los suyos jalaron refugio, cumpliendo así la promesa de protección hecha a Abraham. Tras asegurar el bienestar de Lot y su familia, la ira de Jehová se desencadenó con furia sobre Sodoma y Gomorra. La aniquilación de estas urbes no solo sirvió como castigo a su desmesurada maldad, sino que también actuó como un testimonio divino del justo equilibrio entre la justicia y la misericordia. La leyenda de su hundimiento bajo el Mar Muerto perdura como un testimonio del inexorable juicio divino, así como de su infinita gracia al rescatar a aquellos considerados justos. Aunque rodeadas de una fertilidad y belleza que rivalizaban con el Edén, el corazón de sus gentes nunca se inclinó ante su Creador, sellando así su fatal destino. Este relato no es solo la crónica de una destrucción anunciada, sino una reflexión profunda sobre la resistencia, la fe y la posibilidad de redención, incluso frente a las más duras adversidades. Nos enseña que, a pesar de las riquezas y la belleza que nos rodean, el verdadero valor reside en nuestra capacidad para reconocer y seguir el camino que nos lleva hacia lo divino. La esposa de Lot se giró y, mirando hacia atrás, se transformó en una estatua de sal. ¿Cuál fue la razón de su pausa y mirada hacia la urbe? Considero que hay dos explicaciones. Primero, ella no deseaba abandonar Sodoma, pues le era querida. Claro, también amaba a Lot, pero valoraba profundamente ciertos aspectos de la ciudad y se sentía profundamente vinculada a ellos. Aunque su presencia física había salido de la ciudad, su corazón permanecía allí. Este comportamiento nos sirve de lección. Es posible experimentar un corazón dividido. Existen cristianos que declaran su relación con Dios, pero son conscientes de elementos en sus vidas que les apartan o impiden una comunicación plena y significativa con Dios. En segundo lugar, la causa del giro de la mujer de Lot fue su falta de fe y la seriedad con la que tomó las advertencias divinas. Lot creyó y obedeció. Su esposa no, y así quedó condenada junto con todo lo que no pudo dejar atrás. Prosigamos con la narrativa bíblica. Abraham se dirigió por la mañana al lugar donde se había presentado ante Jehová y observó hacia Sodoma y Gomorra y toda la extensión de la llanura. Vio entonces que el humo ascendía de la tierra como el humo de una gran forja. Con el alba, el patriarca fue testigo de la realización de lo que Dios le había revelado al ver la devastación de las ciudades. Abraham había decidido confiar en Dios y su fe lo llevó a abrazar la voluntad y los designios divinos.
Por ende, no se sentía atado a ese mundo condenado por su maldad, violencia, injusticias y desprecio hacia la dignidad humana otorgada por Dios a sus criaturas, habiendo excedido la paciencia divina. Seguramente recordó también que Dios protegería a su sobrino Lot. Es oportuno recordar en este punto lo expresado por Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en él. Los últimos versículos, del 30 al 38, del capítulo 19 de Génesis, narran que Lot no se sintió a gusto en Zoar, sintiendo temor. Probablemente las condiciones allí eran muy parecidas a las de Sodoma, y se retiró a las montañas con sus hijas, quienes embriagaron a Lot y tuvieron relaciones con él, originando a los moabitas y amonitas, futuros enemigos de Israel. Estimado oyente, si deseamos evitar la condena eterna, debemos eludir la atracción de este mundo. Muchos, al igual que Lot, se dejan seducir por lo que el mundo ofrece, aún sabiendo de la maldad que lo rodea, y optan por involucrarse en sus acciones nocivas en lugar de rechazarlas. La Escritura nos instruye a evitar las obras de la oscuridad y denunciarlas. Las decisiones de Lot causaron su desgracia. Perdió todas sus posesiones, su esposa, y acabó involucrándose sin darse cuenta en un acto indecente con sus hijas, de lo cual nacieron 2 hijos que más tarde serían enemigos de Israel. Muchos no perciben los daños que el pecado puede causar en sus vidas, pero lo cierto es que quien practica el pecado finalmente sufrirá sus consecuencias. Lot fue salvado por Dios, pero enfrentó duras repercusiones por sus malas elecciones. Dios, en su infinita misericordia, puede perdonar nuestros pecados, pero a menudo no nos exime de sus consecuencias. Lo más prudente es huir de este mundo pecaminoso. Querido amigo, no esperemos perderlo todo y vernos devastados por el pecado. Huyamos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condena eterna. Y así concluimos este video. Sin más que añadir, me despido y espero encontrarnos en una próxima ocasión.